El arte de la guerra. El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo. Albert Einstein. Este libro fue escrito en 13 capítulos y la versión que conocemos en Occidente llegó a nosotros por medio de la traducción que hizo el sacerdote jesuita J.J.M. Amiot, publicada en París antes de la Revolución Francesa. De él se han hecho miles de ediciones y han sido traducidas a decenas de idiomas. Además del título con el que ahora lo publicamos, se le conoce como los 13 capítulos, o en las páginas en español de medios de comunicación chinos como el arte militar de Sun Wu. A pesar de sus concisos 6.000 caracteres, cifra minúscula comparada con los 6 millones que contiene de la guerra de Karl van Clausewitz, el arte de la guerra de Sun Tzu, ha pasado con creces la prueba del tiempo. Las ideas que contiene siguen siendo vigentes al grado de que este libro se utiliza como material de enseñanza en academias militares de numerosos países. Grandes personajes como Maquiavelo, Napoleón o Mao Tse-tung te han sido inspirados en el arte de la guerra, y se dice que los marines estadounidenses llevan como parte de su equipo una copia en inglés. Además, muchos de los métodos expuestos en los manuales modernos de administración y gestión de empresas son citas casi literales de la obra de Sun Tzu. La influencia de las ideas expuestas en este texto ha ido más allá del terreno militar, expandiéndose a la política, los negocios, el deporte, a la diplomacia e incluso, quién lo diría, a las relaciones interpersonales. Si bien el texto es breve, al mismo tiempo da una riqueza, originalidad y profundidad incomparable, y por ello requiere de una lectura cuidadosa y detenida. Es principalmente, que duda cabe, un texto de reflexión filosófica que trata acerca de los mecanismos de dominación y de control, de la consecución y el mantenimiento del poder por medio de la fuerza. Y si esto es así, vale la pena preguntarse, ¿por qué esta obra tiene tanta vigencia actualmente? ¿Por qué es tan leída por tantas personas de tan distintos ámbitos y de bandos tan disímbolos? ¿Y por qué a 25 siglos de distancia suena tan fresca y tan actual? Luego de la consolidación democrática de las sociedades, del reconocimiento y protección de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y de los niños, de la ampliación de los espacios políticos de participación ciudadana, de la democratización de los medios de comunicación y de tantos otros avances que hemos tenido como sociedad. ¿Por qué interesa tanto un libro que habla acerca de batallas, enemigos, engaño y sorpresa, y que se gestó en una ciudad profundamente antidemocrática y vertical, feudal y despótica? Porque se ajusta con tanta precisión a nuestra vida cotidiana a nivel macro y micro. Como el espacio ya se terminó, solamente se puede decir que las respuestas no las tiene nadie más que usted, así que le invito a reflexionar. Antonio García Lobo. Aproximaciones. Sun Tzu ha dicho: la guerra es tema vital para el Estado, es la frontera entre la vida y la muerte, la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. Se debe estudiar a fondo. Li Chuan dijo: las armas traen problemas, hay que darle su lugar a la guerra y reflexionar antes de lanzarse a ella. Debes considerarla según 5 factores fundamentales y compararla con los 7 elementos que se citan más adelante. Así podrás apreciar los datos esenciales. El primer factor es la influencia moral, el segundo es el clima, el tercero el terreno, el cuarto el mando, el quinto la disciplina. Chuang dijo: como se cita está bien claro, cuando se convoca a las tropas para castigar a los culpables, el consejo del templo evalúa primero la buena actitud de los príncipes y la confianza de los pueblos, enseguida las condiciones favorables del templo y al final lo duro del terreno. Bien meditados estos 3 aspectos, se nombra un general para comandar el ataque. Ya que las tropas han cruzado las fronteras, el general es responsable de la ley y del mando. La influencia moral la interpretó como la armonía entre el pueblo y sus dirigentes, de tal forma que los que apoyaran en la vida y en la muerte, sin dudar en poner su vida en peligro. Chan Yu dijo: si se trata al pueblo con bondad, justicia e igualdad y se deposita la confianza en él, el ejército estará espiritualmente unido y todos apoyarán a sus jefes. En el libro de los cambios se lee: con la alegría de superar las dificultades, el pueblo olvida el riesgo de la muerte. El clima lo entiendo como la interacción entre las fuerzas naturales, del frío en el invierno y del calor en el verano.
y de cómo se mandan los ejércitos según los cambios en el clima. El terreno se entiende según las distancias y lo fácil que será recorrerlas. Qué tan amplio o angosto sea la posibilidad de vida o muerte que ofrece. Mei Yao Chen dijo: cuando se mandaba las tropas hay que conocer de antemano el terreno. Según las distancias se planearán acciones directas o indirectas. Si desde antes se sabe qué tan difícil o fácil será recorrer un terreno, se podrá decidir si marchar a pie o a caballo. Conociendo dónde es amplio o estrecho, se podrá calcular cuántos efectivos emplear. Saber dónde será la batalla permitirá decidir cuándo concentrar o dividir las tropas. Mandar significa entender las cualidades de inteligencia, igualdad, humanidad, coraje y severidad del general. Li Chuan dijo: un general debe poseer estas 5 cualidades. Si es así, su ejército lo llamará el respetado. Tumu dijo: si el jefe es sabio, podrá reconocer los cambios de las circunstancias y actuar con diligencia. Si es justo, sus tropas confiarán en las recompensas y los castigos. Si es humanitario, amará al prójimo, compartirá sus sentimientos y emitirá su trabajo y sus dificultades. Si es valiente, vencerá aprovechando sin vacilar las oportunidades. Si es severo, sus tropas le obedecerán porque temerán el castigo. Seo Pao Husu dijo: si el general no tiene valor, no podrá vencer sus dudas y trazar grandes planes. Entiendo la doctrina como organización, autoridad, asignación justa de grados a los oficiales, vigilancia de las vías de aprovisionamiento y la atención de las necesidades esenciales del ejército. No hay general que no haya escuchado estos 5 puntos. Quien los domina gana, los que no son vencidos. Cuando concibas un plan, evalúa detenidamente según los elementos siguientes. ¿Cuál soberano tiene mayor influencia moral? ¿Cuál es el más competente? ¿Cuál ejército tiene las ventajas del clima y terreno? ¿Cuál es el que mantiene mayor disciplina? ¿Cuál es el que tiene las tropas más fuertes? Chang Yu dijo: carretas sólidas y caballos rápidos, tropas valerosas y armas afiladas, soldados que van contentos al ataque cuando suena el tambor y se enojan cuando el gong les ordena retirarse. El que esté en esa situación es el soberano fuerte. Respecto a los oficiales y hombres mejor entrenados, Tu Yu dijo: si los oficiales carecen de un severo entrenamiento, estarán inquietos y vacilantes en el combate. Si carecen de una formación íntegra, se doblegarán estarán inquietos y vacilantes en el combate. Si carecen de una formación íntegra, se doblegarán frente al enemigo. ¿Y que atribuye las recompensas y las sanaciones con mayor justicia? Tumu dijo: ni recompensas ni sanaciones deben atribuirse en exceso. Podré prever quién vencerá y quién será derrotado. El general que siga mi estrategia vencerá. Consérvalo. El que se niegue a seguirla será vencido. Destrúyelo. Considerando las ventajas de mis planes, el comandante deberá crear situaciones que favorezcan su realización. Por situaciones se entiende a actuar con rapidez aprovechando las ventajas para controlar su equilibrio. El engaño es la base del arte de la guerra. Si eres capaz, finge capacidad. Si eres activo, pasividad. Si estás cerca, aparenta estar lejos. Si estás lejos, que estás cerca. Ofrece un señuelo a tu enemigo para hacerle caer en una trampa. Finge desorden y sorpréndelo. Tumu dijo: el general Limu del estado de Chao simuló retirarse dejando los rebaños de ganado y varios de miles de hombres como si los abandonase. El Khan avanzó con un fuerte destacamiento. Limu desencadenó un fuerte ataque con el grueso de sus fuerzas desde los flancos derecho e izquierdo, aplastó los humos y mató más de 100,000 jinetes. Cuando se concentre, prepárate a la lucha. Donde sea fuerte, evítale. Provoca a su general y confúndelo. Li Chuan dijo: es fácil quebrantar la autoridad de un general encolerizado. Su carácter pierde estabilidad. Chang Yu dijo: si el general enemigo es necio y fácil de caer en el enojo,
hazle enfurecer para que su irritación le ciegue y se lance hacia ti sin pensar. Finge inferioridad, estimula su arrogancia. Tumu dijo, hacia el final de la dinastía Qing, Motun, de la tribu de los Hisung-nu, concedió peticiones a sus vecinos más fuertes del este, los Hu. Les entregó el caballo más valioso de su país y la princesa, a pesar de las oposiciones de sus consejeros. Cuando los Hu le exigieron tierras, los consejeros recomendaron ceder. Motun le encolerizó y dijo, la tierra es el fundamento del Estado. ¿Cómo podría cederse? Ordenó decapitar a los consejeros. Enseguida saltó sobre su caballo y lanzó un ataque sorpresa sobre los Hu del este, a los que tomó desprevenidos. De inmediato atacó a los Yukei Ti del oeste y a los Lou Fan del sur. Así reconquistó las tierras ancestrales de sus pueblos. Chen Hao dijo, da al enemigo hombres jóvenes y mujeres para trastornarle, y jade y seda para estimular su ambición. Ponle en aprietos y acosale. Li Chuan dijo, fatiga al enemigo cuando esté descansando. Tumu dijo, descubrir los puntos en el que el enemigo puede ser sorprendido, efectuar salidas repetidas y alborotar su país. Cuando defienda a la derecha, atacad a la izquierda. Cuando defienda a la izquierda, atacad a la derecha. Dejadle sin aliento, haciéndole ir sin cesar de un lado para el otro. Si rechazáis esta estrategia y arriesgáis todo a una sola batalla, cuando lo lamentéis, será demasiado tarde. Divide al enemigo que esté unido. Chan Yu dijo, separa al soberano de sus ministros, o si no, hazle perder su amistad con sus aliados. Sembrad entre ellos las sospechas mutuas para que ciegan en el malentendido. Entonces podréis conspirar contra ellos. Atacadle donde no esté preparado. Construye una salida por donde no se lo espere. Hoyen Shi dijo, Li Xin de la dinastía de los Tang comandó los ejércitos contra Xiao Xiech. Como era de estación de las inundaciones de otoño, el Yangtze se desbordó dejando los caminos hacia Xiao Xiech irreversibles, quien seguro de que Li Qin no se acercaría a él, no hizo ningún preparativo. Li Qin habló a sus tropas y dijo, en la guerra es importante ser rápido como el relámpago. Ahora nuestras fuerzas están concentradas y Xiao Xiech no lo sabe aún. Vamos a aprovechar que el río está crecido y vamos a surgir de improviso bajo los muros de la capital para apoderarnos de ella. Li Qin sintió la ciudad y Xiech se rindió. La dinastía de los Wei envió a los generales Chung Yu Hui y Ten Ai a atacar a Shu. En su invierno, Ai recorrió más de 700 li, abriéndose camino a través de las montañas y construyendo puentes colgantes, avanzando a pesar de la falta de víveres y el frío, escalando los precipicios en apretadas filas como los bancos de peces. El ejército avanzó. El general encargado de defender la ciudad se rindió. Deng Ai hizo decapitar al comandante y luego marchó sobre Chengdu. Liu Zhang, rey de Shu, se rindió. Estas son las claves de la victoria para el estratega. No deben ser previamente divulgadas. Mei Yao Cheng dijo, cuando te halles frente al enemigo, adáptate a los cambios y a las circunstancias. ¿Cómo podría analizarlas desde antes para resistirte? Si los augurios antes del combate presagian victoria, es que la potencia es superior a la del enemigo. Si anuncian derrota, es que la potencia es menor a la del enemigo. Calcula tu fuerza para ganar. Si lo haces poco, la victoria es imposible. El que no hace ningún cálculo merma sus posibilidades. Los cálculos le permitirán ver quién ganará y quién será derrotado.